paciente se somete a una corriente eléctrica y resulta que algunas proteínas se dirigen al cátodo, otras se dirigen al ánodo, o si ustedes quieren ver los polos positivos y polos negativos. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, eso se produce debido a que los aminoácidos que forman parte de la proteína tienen o están cargados, están expresados en forma catiónica o están expresados en forma aniónica. ¿Por qué eso? Porque su pH isoeléctrico es diferente al pH de la sangre. Entonces, repito, ¿qué es el pH isoeléctrico de los aminoácidos? Que muchas veces se les pregunta. El pH isoeléctrico de los aminoácidos es el valor de pH, que puede ser de 0 a 14, no es 7, puede ser de 0 a 14, en el cual el aminoácido está expresado sin carga o carga neta nula. Por lo tanto, no migra en un campo eléctrico. Y aquí está la representación: un aminoácido expresado sin carga, un aminoácido cuando lo sacamos fuera de su punto pH isoeléctrico, puede que se encuentre en forma catiónica o puede que se encuentre en forma aniónica. Entonces, espero que hayan tratado de Permite entender registrar lo teléfono. que es el pH isoeléctrico. Muy bien, vamos a las características estructurales de los aminoácidos. Para que un aminoácido forme parte de una proteína, yo necesito dos características básicas estructurales: que sea alfa y que sea L-aminoácido. Sí o sí. ¿Qué significa alfa? Porque existen aminoácidos que son beta, que son gamma. Entonces, ¿qué es lo que significa? Alfa quiere decir, este es el carbono quiral, si ustedes se fijan, este es el ácido carboxílico. Alfa quiere decir que el grupo amino esté al lado del carbono que está próximo al ácido carboxílico o se encuentre en el primer carbono. Que el grupo amino esté en el primer carbono, este es alfa, este es el carbono alfa, el carbono que está al lado del ácido carboxílico. Entonces, este grupo amino se encuentra en posición alfa. Entonces, estos aminoácidos son formadores de proteína, estos aminoácidos. Y ahora aprovecho de mostrarles la estructura. Y ahí viene, acá viene lo lamentable. ¿Se acuerdan que la clase que empecé proteína les dije? Lamentablemente van a tener que estudiarse las 20 estructuras de los aminoácidos, porque vamos a pasar una clase donde se forma estructuras peptídicas y los péptidos es la unión de aminoácidos. Entonces vamos a tener que saber escribir los aminoácidos. En este caso, analicemos, por ejemplo, aquí tengo el ácido carboxílico, carbono, hidrógeno. Esto que aparece en amarillo es el R, es la cadena lateral. Esta cadena lateral me va a definir las características particulares del aminoácido. Entonces, si nosotros miramos, todo es lo mismo. ¿Ven? Donde está el puntero es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? La cadena lateral. Dependiendo que viene en la cadena lateral, yo voy a tener la clasificación de los aminoácidos. Muy bien, adelantándonos un poquito. Entonces, el aminoácido, cuando su grupo amino está en el primer carbono, es alfa. Pero usted me dirá, ¿y no existe el grupo amino en otra posición? Claro. Miren, el grupo amino en el carbono 2. Cuando está en el carbono 2, el aminoácido es beta aminoácido. Este aminoácido no puede ser formador de proteína. Vamos al tercero, a este otro ejemplo. ¿Dónde se encuentra el grupo amino? En el tercer carbono. Este es gamma. Entonces, ¿este aminoácido es formador de proteína? No, no es formador de proteína, pero será capaz de formar, de formar o de tener propiedades características, de tener funciones características. Claro que sí.
Y aquí viene lo interesante. Es decir, a pesar que son no formadores de proteínas, forman parte de otras estructuras, como decir la betalanina. La betalanina forma parte de de la coenzima A. La coenzima A yo la necesito para formar acetilcoenzima A, y acetilcoenzima A es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Entonces, ¿tiene función importante? Claro que sí, aunque nunca jamás la betalanina va a formar parte de una proteína. Entonces aquí son ejemplos de aminoácidos no proteicos. Un aminoácido no proteico también será si es D. Para que sea un aminoácido proteico, yo necesito dos características básicas estructurales, que sea alfa y que sea L aminoácido. Si yo tengo un aminoácido de tipo D, ¿será que es formador de proteínas? No. Pero los aminoácidos formarán estos aminoácidos que jamás se van a unir entre sí para formar proteína. ¿Cumple funciones importantes? Sí. Aquí tienen ejemplos de aminoácidos no proteicos. Entonces, si a ustedes se les pregunta, si a ustedes, su audio, Joel Chungara, su audio, si a ustedes se les pregunta, mencione aminoácidos no proteicos y su función, por ejemplo, aquí tienen cuatro ejemplos, cuatro, que son los únicos. No, usted puede entrar a internet y buscar. El hecho es que lo identifique que estos aminoácidos jamás van a formar parte de proteína. Por ejemplo, el GABA, la famosa GABA, es un neurotransmisor que ustedes lo han escuchado en la parte de fisiología. Tenemos otros dos aminoácidos no formadores de proteína, la citrulina, la ornitina, la homocisteína, la homoserina. Todos estos jamás van a formar parte de una proteína, pero la citrulina y la ornitina son intermediarios del ciclo de la urea, importante para eliminar cuerpos nitrogenados del cuerpo. La homocisteína y la homoserina son intermediarios metabólicos en la síntesis de diferentes aminoácidos. Entonces, de alguna manera, estos compuestos son aminoácidos no proteicos que cumplen funciones dentro de la materia viva. Entonces, claramente identificar no formadores de proteínas son los que no son alfa y no son L aminoácidos. Muy bien, vamos a la clasificación. Y aquí otro de los detalles. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes la clasificación de los lípidos? Tienen que aprendérsela de memoria. Se les va a preguntar en el examen. ¿Acaso no se les preguntó? No se les dijo tal compuesto, ¿a qué pertenece? He empezado a revisar los exámenes. Hay un montón. Estoy por la cuarta parte, porque son como 200 exámenes. Ni siquiera han hecho el intento, o si no me han puesto lípido saturado, lípido insaturado. No los conozco eso. Conozco ácidos grasos saturados, ácido graso insaturado, pero los lípidos saturados, insaturados no los conozco. Cuando se les pedía la clasificación, usted tenía que haber colocado, por ejemplo, colesterol. No era nomás haber colocado insaponificable, poder tener que colocar lípido insaponificable, esteroide. Esa es la clasificación a la que pertenecía. Estamos de acuerdo. Si se le preguntaba un triglicérido, lípido, si usted quería le colocaba lípido saponificable, lípido simple, triglicérido. Entonces, dice, soldado avisado no muere en batalla, pero muchos han muerto en batalla porque ni siquiera lo miraron, ni siquiera han tenido la mínima opción de tener idea de algo. Entonces, como le digo, hay muchos exámenes que tienen cero, que tienen 10, que yo estoy en la cuarta parte. Así también he encontrado algunos que están bien, que están aprobados, pero hasta el momento nadie tiene 100. Están con 60, con 45, con 51, pero entonces les dejo la inquietud, les dejo ahí para que ustedes vayan analizando.
Y ya saben que igual no entran a segunda instancia. No hay segunda instancia si usted no tiene los requisitos previos que se solicitan de 40 puntos para arriba. No es que voy a entrar con 20, con 30, haga la excepción, no la hago. El reglamento es claro, además de tener 60% de asistencia, que era lo que yo les reclamaba a los que me tenían falta por haber ingresado y les he permitido ingresar al examen, pero hay que ver cómo están esos exámenes. Así que, soldado avisado no muere en batalla. Vamos ahora a la clasificación de los aminoácidos que se lo tienen que aprender de memoria. No son charlas. Tienen que aprenderse de memoria las tres clasificaciones. La de la cadena lateral, la de su esencialidad o su requerimiento y la de su polaridad. Entonces, esto de la cadena lateral lo pueden encontrar y está mucho mejor en su libro El Antonio Blanco, igual que lo que corresponde a la polaridad, porque ahí lo define como polar y no polar. Entonces, de acuerdo a su cadena lateral, ¿cuál es la cadena lateral? La cadena lateral, a ver, vamos para atrás, es esto, que está en amarillo. Esa es la cadena lateral. Entonces, dependiendo qué va en esta cadena lateral, vamos a clasificar en los aminoácidos. Muy sencillo, si en la cadena lateral va un grupo aromático, yo digo que el aminoácido va a ser aromático. Si en la cadena lateral van grupos hidrocarbonados, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3, como esto, como este y este, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Que son aminoácidos alifáticos. Si en la cadena lateral va otro grupo amino, fíjense que aquí hay otro grupo amino, yo voy a decir que el aminoácido es básico. Si en la cadena lateral va otro grupo ácido, yo diré que el aminoácido es ácido. Entonces, ay, perdón, la clasificación la tenemos que manejar de memoria. Entonces, alifático, todos aquellos que tienen grupos hidrocarbonados. Hidroxilados, aquellos que tienen grupo hidroxilo. Los azufrados, los aminoácidos que en su cadena lateral tienen azufre. Los aminoácidos ácidos, los que tienen otro grupo carboxílicos, los aminoácidos básicos, los que tienen otro grupo básico, los aromáticos, los que tienen anillos aromáticos. Y aquí hay uno que rompe el esquema, que son los aminoácidos o falsos aminoácidos, cuya estructura ahorita se las voy a mostrar. Entonces, vamos, sigamos. De acuerdo a su polaridad, aquí directo, polares y no polares. Listo, esto tiene una clasificación un poquito más compleja. Polares con carga negativa, polares con carga positiva, no. Aquí directo, no polares y polares. Listo, la clasificación desde ese punto de vista. Y cada uno de estos son aminoácidos, por si usted no está enterado o no ha revisado su libro El Antonio Blanco. Cada una de estas estructuras son aminoácidos. Entonces, de los 20 aminoácidos, tendremos no polares, los que son generalmente de cadena hidrocarbonada, los que tienen anillos aromáticos o los famosos aminoácidos o falsos aminoácidos. Y aquí tenemos valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, prolina, triptófano, metionina. Todos los demás vienen a ser aminoácidos de característica polar. Entonces, ¿cómo me lo voy a aprender esto? Sentándome, pues, haciendo un mapita conceptual, estudiándolo, mirándola la estructura. No hay otra manera. Yo me puedo pasar toda una mañana diciéndole lo mismo acá, mientras usted no se siente y se ponga a estudiar, no lo va a tener en cuenta. Entonces, miremos aquí. Fíjense, la leucina, todo es lo mismo. Lo que aparece en amarillo es la cadena lateral. La leucina, entonces me sentaré y miraré que la leucina tiene una cadena hidrocarbonada en su cadena lateral. Y yo les decía que existen dos falsos aminoácidos que se llaman prolina, hidroxiprolina. ¿Por qué se conocen como falsos aminoácidos? Se los conoce como falsos aminoácidos porque los investigadores venían viendo las estructuras de los aminoácidos y todos eran lo mismo. Miren acá.
carbono, oxígeno, hidrógeno, grupo amino. Carbono, hidrógeno, el ácido carboxílico, el grupo amino. Si ustedes la miran las estructuras, todo es lo mismo. El grupo amino aparece a un costado. Sin embargo, lleguemos a la prolina. ¿Dónde está el grupo amino acá? No hay. El grupo amino está intracíclico. Ahí aparece, lo tengo en el puntero. Ese es el grupo amino. El grupo amino forma parte de un anillo. Entonces, esa estructura le sacó de contexto. Es como que de repente, antes, en la época de los 80, en la época de los 60, toda persona, la mayoría de las mujeres tenían cabello largo. Entonces decían, toda la gente, las personas que tienen cabello largo son mujeres. De repente empezó a cambiar la moda. Apareció alguien con la cabeza, con el cabello recortito, era una mujer. Y apareció un hombre de cabello largo. Listo. Les mató el contexto. Si se corta, volvemos a ingresar. Mató el contexto. Entonces, pero no dejaba de ser, por llevar el pelo corto, no dejaba de ser mujer. Y el varón que decidió tenerlo largo, por llevarlo largo, no dejó de ser varón. Entonces, lo mismo acá. Este aminoácido que es la prolina lleva el grupo amino dentro de un anillo, pero es formador de proteína. La encontramos formando partes de proteínas, por ejemplo, el colágeno. Entonces, es importante. Se le llamó, entonces, ¿cuáles son los falsos aminoácidos o aminoácidos, que así los llama su libro el Antonio Blanco, la prolina y la hidroxiprolina? ¿Por qué son falsos aminoácidos? Porque el grupo amino está intracíclico, no responde a la misma estructura general de los aminoácidos. Muy bien. Ahí tenemos el ácido glutámico, la glutamina, que deriva, en este caso tiene un grupo ácido formador aparte de este grupo ácido de la cadena lateral. Tenemos la glicina, el aminoácido más chiquitito. La glicina se dice que es el único aminoácido que no tiene, que no posee, que no posee enantiomería. ¿Por qué? Porque no tiene carbono quiral. ¿Ven? No hay carbono quiral. Entonces, pero de todas formas, este aminoácido es formador de proteína. Y bueno, y así tenemos, por ejemplo, un aminoácido que tiene oxidrilo, la serina, que ahí está el oxidrilo, obviamente que va a ser un aminoácido de característica polar. Entonces lo mismo, la clasificación de los aminoácidos nuevamente de acuerdo a su cadena lateral. De acuerdo a su cadena lateral, alifáticos, aromáticos, hidróxidos, hidroxilados, etcétera. Toda esta clasificación mejor la tienen en el libro del Antonio Blanco. Vamos a la esencialidad. Ya toda la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su cadena lateral. Listo. Vamos a la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su esencialidad. Esta clasificación de memoria también. Entonces, ¿cómo se clasifican los aminoácidos de acuerdo a su esencialidad, esenciales y no esenciales? ¿Qué es esencial? ¿Se acuerdan los ácidos grasos esenciales? A ustedes no les tocó ese examen, pero eran 3 tipos de examen aproximadamente, sí, eran como 3 tipos. Eh, 2 de ellos diferentes y creo que había un tercero que era combinación. Entonces, a ustedes les tocó uno donde no se le preguntaban, por ejemplo, habían varias preguntas de ácidos grasos. En una de esas era, ¿qué son los ácidos grasos esenciales? ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales? Esquematiza una estructura general de un ácido graso. Ese fue uno de los exámenes, ¿no? En este caso, ¿qué son los aminoácidos esenciales? Igual que los ácidos grasos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que mi cuerpo no los sintetiza y los tiene que adquirir a través de la alimentación. Y aquí viene el hecho. De los 20 aminoácidos que mi cuerpo necesita para sintetizar las 100.000 proteínas que hay, lamentablemente la mitad es esencial y la mitad es no esencial. ¿Listo? ¿Cuáles son los esenciales? Los esenciales, valina, treonina, triptófano, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina y aparecen 2 con asterisco, la histidina y la arginina.
¿Por qué la histidina y la arginina aparecen con asterisco? Porque estos se consideran semiesenciales. Son importantes sí o sí en la época del desarrollo y del crecimiento. No así ya en la época de la adultez, y todo esto son no esenciales. Entonces es bastante. Viene la pregunta, ¿qué tengo que comer para garantizar que no me falten los aminoácidos esenciales? Porque mi cuerpo tiene un código genético donde los tiene mezclados a estos para formar una proteína. Si yo no como proteínas, obvio que me va a faltar uno de estos y mi cuerpo, chao, no sintetiza anticuerpos. Y usted de un resfrío pasa a una neumonía. De una simple infección puede pasar a una septicemia, porque a su cuerpo no le da para sintetizar los elementos de defensa, porque usted no consume proteína. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que comer para garantizar que a mi cuerpo le lleguen los aminoácidos esenciales? Y aquí está lo mismo que les estaba diciendo, qué es esencial y qué no es esencial. Muy bien, las proteínas, tengo que comer proteínas. Las proteínas se clasifican en completas e incompletas. O perdón, desde el punto de vista alimenticio se dice que las proteínas pueden ser completas o incompletas. Desde el punto de vista de la alimentación, ¿qué quiere decir una proteína completa? La que contiene los 10 aminoácidos esenciales. ¿Qué es una proteína incompleta? La que tiene algunos aminoácidos esenciales. Entonces, ¿dónde encuentro las proteínas completas? Carne, leche, huevo y sus derivados. En el reino animal. ¿Dónde encuentro las proteínas incompletas? En el reino vegetal. Ahora, ¿cómo garantizo a mi cuerpo que van a llegar los 10 aminoácidos esenciales? Simplemente garantizo comiendo un pedacito de carne al tamaño de la palma de su mano. Con eso basta un pedazo de carne del reino animal. Obviamente, no nos queda otra, por eso somos carnívoros. Pero viene el hecho acá. El individuo a los inicios, inicios de su creación, no era carnívoro, era herbívoro. Dicen que nuestros dientes en un inicio estaban adaptados simplemente para comer hierba y los echamos a perder cuando empezamos a comer carne. Ahí fue que nos empezaron los dientes a caerse, etcétera. Entonces ahora viene uno la pregunta y dice, ¿cómo puede ser que yo viva con vegetales y sea sano? Por ahí usted me puede decir, tengo mi abuela o mi bisabuela que vivió hasta los 90 años y ella no le comía carne. Comía muchos vegetales, verduras, legumbres, cereales. Y ahí viene el detalle de que si usted no va a comer carne roja, tiene que comer una dieta muy variada. Como le digo, legumbres, cereales, vegetales, etcétera. Y no decir soy vegetariano, estoy en pro de la muerte de los animales, pero solo como lechuga, tomate y cebolla. Seguro que va a tener una carencia alimenticia grande. Seguro que usted se va a agarrar una septicemia, una neumonía de lo más de por un proceso sencillo pasa a un proceso patológico grande. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque nosotros en el reino vegetal hay uno que otros aminoácidos. Por ejemplo, en la soya tiene de los 10 aminoácidos, 9 aminoácidos. Usted consume un pedazo de carne de soya y le está dando de esos 10 aminoácidos esenciales 9. Y en algunos casos ya algunos dicen no solamente es uno, 8. Le faltan 2, pueden ser deficientes de uno o dos aminoácidos esenciales. Si como cereales, dice, los cereales suelen ser deficientes de lisina y a veces de triptófano, mientras que las legumbres son deficientes de aminoácidos sulfurados. Entonces, ¿qué tengo que comer? No me voy a dedicar a comer solo cereales, tengo que mezclar cereales, legumbres. Entonces, el detalle, si yo no voy a consumir carne, es mezclar los diferentes alimentos de origen vegetal para que llegue la cantidad de aportes de aminoácidos esenciales. Pero si usted come proteínas de la leche, huevo, etcétera, está muy próximo a una dieta óptima. Y aquí las funciones de los aminoácidos esenciales. Cuidado,
Una cosa es que me pregunten aminoácidos y sus funciones, y aquí tienen, porque los aminoácidos, así formen parte de las proteínas, ellos tienen funciones importantes. Entonces, mucho cuidado con eso. Y esto se lo dejo para que lean, para que se entretengan, porque no es más que una lectura de las funciones de los diferentes aminoácidos. Miren, ahí tienen. Cosa que esto yo se los mandaba en presencial, se los mando a investigar y les digo siempre, busquen las funciones de los 20 aminoácidos, vayan viendo para qué sirven cada uno de ellos. Y para terminar, ya que estamos en lo último, los aminoácidos modificados post-traduccionalmente en proteína. Yo no sé qué pasó ahí, se rayaron. Este, tenemos que los aminoácidos, si al aminoácido yo le pongo un grupo fosfórico, voy a tener una fosfoserina, ¿ven? Fosfotreonina. Si yo le incorporo grupo fosfórico. Si yo al grupo amino le coloco un grupo metil, voy a tener, por ejemplo, metilarginina. Si yo le incorporo un acetil a la lisina, voy a tener N-acetil lisina. Y así, si yo